11 en adelante, ustedes ya saben lo que hay ahí. Hemos hablado bastante y me quedé como pegado ahí. No sé, cuando usted se queda pegado en algo y usted dice, no puedo salir de aquí, ¿cómo puedo soltarme de esto que da vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón? La parábola del hijo pródigo. Estamos orando mucho por los pródigos y, y hemos visto en esta parábola tan maravillosa cómo la expone nuestro Maestro Jesucristo, cómo nos habla y nos deja una enseñanza tan maravillosa, pero a la vez profunda. Y nos cuesta entender, nosotros vemos la historia, pero esta historia tiene un fondo que es infinito también, porque va más allá de lo que es simplemente la historia, de lo que relata, ¿verdad? Que comienza diciendo que había un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando estaba aún lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comed y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué maravillosa historia, hermanos. Pero hoy día yo quiero hablar un poquito más del Hijo, quiero hablar más del Padre. Del Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre de este hijo que vivió, cierto, perdidamente? Obviamente que aquí hay una representación en esta parábola de Dios mismo, de Dios Padre, que viene a buscar al que se había perdido. Viene por los perdidos y sigue viniendo por los perdidos. Ya está buscando los perdidos, los pródigos. Ousotos, la palabra en griego que significa derrochador, significa perdido.
por eso que dice que este hijo vivió perdidamente, o sea, bajo maldición, bajo condenación, porque dice, muerto era, ya revivido. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, todos fuimos un día delante de Dios el Padre delincuentes, fascinerosos, alejados de Dios, condenados. Hoy día, cierto, podemos defendernos y aún la gente que no tiene a Cristo en el corazón dice, nosotros somos gente de bien, nunca le hemos hecho nada malo a nadie, y se justifica como nos justificábamos nosotros cuando estábamos sin Cristo. Creíamos que había algo bueno dentro de nosotros. Entre humanos probablemente podemos nosotros esgrimir algunos conceptos que tenemos, ¿cierto?, acerca de nosotros mismos. Pero delante de Dios dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, desechados por Dios, porque nosotros así lo quisimos desde Adán. Y hoy día, cuando alguien usa, ¿verdad? Estos días atrás yo escuchaba que alguien habló acerca de otras personas y los trató con un término que causó mucho revuelo porque dice, pero ¿cómo pueden tratarlos de atorrante? No sé si alguien escuchó eso. Pero si no tienen a Cristo en el corazón, hermanos, son más que atorrantes. Porque así fuimos todos y así son todos los que no tienen a Jesús en el corazón. Estoy hablando delante de Dios, ¿verdad? Delante de Dios, delante del Padre. Y esta parábola es exactamente eso es lo que se nos enseña aquí. El regreso del Hijo al Padre. Ese regreso que es tan necesario, porque Él vino a buscar, como dijimos, lo que se había perdido. Y esta es una revelación de Dios hacia el hombre, porque cuando la palabra de Dios dice que el Hijo, volviendo en sí, el verso 17, volviendo en sí, pero ¿cómo vuelve en sí una persona? ¿Qué significa eso de volver en sí? Significa que Dios obró en su corazón, abrió su corazón, le reveló la lejanía en la que se encontraba, le habló bajo el yugo que había caído y la única manera de salvar su vida era volver al Padre, porque ahí donde ya estaba no había nada para él, no tenía dinero, no tenía absolutamente nada, los recursos se habían acabado, por lo tanto la única forma de poder seguir viviendo era volver a la casa del Padre. Se le revela eso y entonces él toma la decisión de volver al Padre, de volver, ¿cierto?, donde él había nacido, se había criado, donde había recibido el amor, todo, y decide regresar. Jesús dice en Mateo 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y fíjese lo que dice el verso siguiente, la frase siguiente. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, usted está aquí por revelación. Usted tiene a Cristo en el corazón porque Dios le reveló. A través de Cristo le reveló el amor del Padre. Amén.
Jesucristo es, hermanos queridos, la encarnación de Dios. Por eso que los teólogos dicen perfectamente Dios, perfectamente hombre. Dios hombre en Jesucristo. Dios Padre. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Entonces, por revelación nosotros sabemos, ¿cierto?, que existe nuestro verdadero Padre eterno. Sabemos también que estábamos como pródigos, perdidos. Y también sabemos, como dice Juan, primera de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. Y la única manera de conocer al Padre es por medio de Jesucristo, su Hijo. Porque dice en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús es categórico en esto. Nadie puede conocer al Padre, nadie. Y si es nadie, en griego, en hebreo, en arameo, es nadie. No hay forma, no existe. Solo por medio de Jesucristo. Por eso hoy día, hermano, y hago un paréntesis, están llegando muchas religiones. Están llegando muchas religiones al mundo. Están viniendo muchas a sentarse en nuestro país y en países, en otros países también. Y hablan de un Dios, hablan de una fe, hablan, ¿verdad? Y mucha gente dice, pero si todo lo bueno va a Dios. La energía, todo, dicen, no, pero si no es Dios que obra en todo. Pero para conocer al Padre, el único camino es Cristo. Nadie más. Ni siquiera por la sabiduría, porque mucha gente también estudia para conocer a Dios y indaga, escudriña y dice, yo sé quién es Dios, cómo es Dios. Pero dice la Escritura en en Primera de Corintios 1:27, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, el ser sabio, en su propia opinión, no significa nada para Dios, porque dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, hermanos, hay una gran necesidad de volver al Padre. Se necesita con urgencia. Dios quiere que el hombre o el ser humano se vuelva al Padre, que se revele a todo y todos puedan ser salvos. Por eso que Juan 1:12 dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. O sea, Dios quiere que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios, hijos de Dios. Por eso vino Jesús, y como dije antes, como Padre, porque Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es dado, ¿cierto? Un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en este mundo, en esta sociedad que vivimos, hermanos, que no quiere conocer a Dios, que no conoce a Dios, porque es una humanidad alienada, o sea, adicta a sus propios caprichos y deseos, enajenado de los valores y principios de Dios. Hoy día vivimos en un mundo de locos.
acuñando conceptos que tratan de describir la sociedad y todo. El otro día escuchaba un término nuevo, porque nosotros vamos escuchando términos nuevos, siempre a alguien se les va ocurriendo. El famoso edadismo. ¿Ha escuchado usted? El edadismo se refiere a la gente mayor, que es la tercera edad o más, ¿verdad? Pero ya hoy día se llama edadismo. Mire, y así se van acuñando, hermanos, ideas y cosas, conceptos, la psicología de este tiempo, los estudios y todo lo demás. El hombre es sabio en su propia opinión, quiere describir una sociedad, porque lo que está haciendo hoy día el pensamiento moderno, trabajando en la deconstrucción del hombre, borrando todos los conceptos antiguos que siempre sostuvieron a la humanidad, borrándolos, sacándolos y cambiándolos por nuevo, porque lo que quieren es levantar más bien de parte del enemigo una nueva sociedad, una nueva humanidad, con nuevos conceptos, con nuevos valores, con muchas cosas. Es decir, llevarnos, hermanos míos, a un lugar donde estemos todos absolutamente perdidos, cada vez más sin Dios, sin la presencia del Padre, que la humanidad se olvide que está perdida y que hay un Dios que los puede salvar. Eso es lo que el enemigo está hoy día metiendo en el corazón de la humanidad, separándonos, llevándonos a las provincias apartadas, llevándolo ahí donde están las algarrobas, cerca de los cerdos, para que vivamos en forma perdida, de tal manera que si nuestra vida se pierde aquí en esta tierra, no nos vayamos no regresemos al Padre, sino que nos vayamos a la perdición eterna. Qué horroroso es eso. El concepto de padre, hermano, está en crisis. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por padre? Usted dice, lo más próximo que tenemos todo es el padre biológico. Todos tenemos un padre o tuvimos un padre. Y luego nosotros también decidimos ser padres, los que tenemos hijos, y nos llaman también padres. Y hasta ahí termina la labor y el concepto de padre. El papá, el viejo. Pero padre, ¿qué significa en el fondo? ¿Qué es lo que está hablando aquí en la parábola del hijo pródigo del padre? Que es Dios, que es el creador, ¿verdad? Y la Biblia, en la palabra del Señor, nosotros encontramos a este Dios que es el Padre, pero es el Padre creador, el dador de vida, el sustentador, la máxima autoridad, el todopoderoso, poseedor de todos los atributos que sostienen la creación en todos los ámbitos. El líder, el padre biológico, o nosotros como padre, somos una figura que Dios nos da para poder entender de alguna manera qué significa ser padre hoy día. Estaba leyendo el libro de Malaquías, y en el libro de Malaquías, si usted lo puede leer en su casa, son 4 capítulos, y Malaquías es un reclamo de Dios a través del profeta
que confronta al pueblo, discute con el pueblo. Es decir, Dios mismo discutiendo con el pueblo discutiendo con Dios. Y una de las cosas que le dice en Malaquías 1:6, Dios dice, el Hijo honra al Padre. El Hijo honra al Padre. Y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios es Padre y necesita ser honrado por sus hijos. ¿Y cómo podemos honrar al Padre si no conocemos al Hijo? Si no, el Hijo no nos ha revelado al Padre. ¿Cómo podemos honrar a Dios? ¿Cómo Dios se puede sentir honrado por sus hijos si no le conocen? No le conocen como Padre. Entonces Dios quiere revelar. El pueblo le decía, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué? ¿En qué? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo, le responde Dios. Y el pueblo dice, en el verso 7 de Malaquías 1:7, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios le dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Dice en el verso 8. ¿Sabe lo que hacía el pueblo? Le llevaban los animales ciegos, cojos, aún dice lo robado, dice Dios, y lo sacrificaban en el altar. Y ese era un menosprecio a Dios. Por eso dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? El Padre, el hacedor, el sustentador, el que todo lo puede, nuestro Padre. En Deuteronomio 15:21 dice que ningún animal que tuviera algún defecto, podía ser sacrificado a Dios, Padre. No. El Señor le dice, trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, lo presentaste como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Todas estas confrontaciones, ¿verdad? Que hace Dios y el pueblo le va respondiendo. Famoso es Malaquías 3, del 8 en adelante, ¿verdad? Habla de las ofrendas, habla de los diezmos, de esas cosas. Y dice, vosotros todos me habéis robado, dice Dios. Y ellos dicen, ¿qué te hemos robado? ¿En qué? ¿Verdad? Hoy día nosotros sabemos legalmente, dice que nadie puede ser nombrado culpable, ¿cierto? Porque está la presunción de inocencia. Hasta que no es condenado es simplemente un imputado, pero no tiene culpa. La fiscalía, ¿cierto? Eso, la parte legal, tienen ellos que evidenciar con pruebas contundentes para decir, esta persona es culpable de esto, de aquello. Pero si no, no. ¿En qué he robado? ¿En qué? O sea, si usted ve alguna, no sé si ve tele o usted ve noticias, no sé, y de repente toman a una persona y lo llevan, y va al periodista
¿Es culpable usted? ¿Qué es lo que...? Y la persona a veces no habla, no dice nada. Sale el abogado y dice, bueno, vamos a presentar todas las pruebas para declarar que mi cliente es absolutamente inocente. No tiene culpa. ¿En qué somos culpables? Dice el pueblo. ¿En qué te hemos fallado, Señor? Ahora, lo bueno de todo esto, hermanos, es que Dios va a hablar al corazón del pueblo, al corazón de los hijos. Y dice Malaquías, y ahí vamos a ir a Malaquías. Malaquías 4, verso 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, ¿qué significa esto? Significa que Dios va a revelar a los padres el concepto de padre. ¿Qué es ser padre? Que no solamente haber tenido un hijo, haberlo criado o estarlo criando, sino que hay algo mucho más profundo de eso. Que Dios ha puesto en sus manos un tesoro, que es una vida, que es un hijo, una hija, para que usted como padre o yo como padre pueda entregarle, ¿verdad?, una visión de la vida, del propósito eterno que hay en la Escritura, en la palabra de Dios, con la que el hijo se debe unir, concertar. Dios va a hacer que entendamos el concepto claro como padres. Ya no vamos a mirar a la gente como personas o a nuestros hijos como, porque como padre hay muchas cosas que hemos cometido nosotros como padres. El otro día hablaba con los varones y hablábamos un poco de esto. El padre, ¿qué hace el padre? ¿Qué debe hacer el padre y qué no hizo el padre? ¿Qué le habría gustado a usted que su padre hubiese hecho con usted? ¿Verdad? Y vamos mencionando cosas. Hoy día hay una crisis en la humanidad. Esto no es de ahora, hace mucho tiempo y a lo mejor siempre, pero se ha acrecentado en los últimos tiempos porque el concepto padre se está dejando de lado, ¿no? No hay un entendimiento. Yo he conocido tantos modelos de padres en los pocos años que tengo, o muchos tal vez. El padre permisivo, el padre amigo del hijo. ¿Ha visto ese padre que es amigo? El padre estricto. Yo me identifico con ese. El padre que corrige, el padre que enseña, el padre que traza el camino. Hijo, por aquí te vas. Pero hay padres que lo dejan ser al niño. Hoy día los padres de hoy están dejando ser al niño. Se le metió la ley hoy día a su casa, a su hogar y le dice cómo usted tiene que tratar a su hijo. Si usted lo daña, le hace algo y el hijo está ya en edad de tomar el teléfono y llamar a carabineros, decirle, mire, sabe que mi papá me está castigando, y vienen y se lo van a llevar preso al papá. Porque el Estado, ¿cierto?, quiere enseñarle a cómo ser padre. Hermanos míos, aquí está la pauta.
el hermano Salomón decía, venga a los estudios bíblicos, aprenda lo que la Escritura dice, lo que la Escritura enseña, porque hermanos queridos, en el tiempo que estamos viviendo, en el siglo presente, y viene mucho más, mucho peor todavía, van a comenzar a acuñarse conceptos acerca de un montón de cosas para borrar lo que había, para formar o formatear la mente de una manera diferente. Lo dije anteriormente, de tal manera que estemos totalmente perdidos, entremos en la oscuridad, porque Isaías ya lo profetizó. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y eso habla de el oscuramiento. Usted lo entiende, ¿verdad? De la mente, hermano. Una mente entenebrecida, eso es. Donde usted va a querer entender cosas y por un lado le están diciendo una cosa, por otro lado le están diciendo otra cosa. ¿Con qué se queda usted? Hoy se habla un nuevo concepto. Es como una vez yo fui a un seminario y en ese tiempo, en aquellos años, hace bastantes años, decía, el predicador dijo, ¿sabes cuál es la moda de hoy en la psicología? La psicorrisa y la psicodanza. Mire, le estoy hablando de muchos años atrás. Entonces la gente iba para ser sanada, para ser liberada de sus cargas y de emocional y de todo, y le hacían una terapia donde la gente se reía. Y se reía, y se reía, y se reía, y se reía, y era sanada, hermanos. La psicorrisa. Y otros iban y danzaban, y danzaban, y danzaban, y todo, hermano. Y así se van creando muchas cosas, y también se vienen a la iglesia, hermano. Después se van a ir todos riendo, acuérdese. Usted vino triste, se va a ir, aleluya, saltando. Porque hoy día también estamos en un siglo altamente emocional. Y el enemigo está aprovechando las emociones, hermano, para sembrar cosas en la mente. Tú fuiste dañado cuando niño, tú fuiste dañado cuando adolescente, y esta es la forma, esta es la manera, y todo esto. Hermanos queridos, y sacar el rollo de adentro y todo. Hoy día mucha gente, por eso que, y aquí en Los Ángeles ya está proyectado el terreno, todo para construir un gran hospital mental. La gente tiene problemas emocionales y se va a internar al hospital y le hacen terapias de cuidado, terapias de amor, no sé, le prenderán velas, hacen cosas ahí porque emocionalmente... Y el enemigo está ahí entrando y ocupando esos lugares. ¿Para qué? Para apartarlos del Padre. Entonces, el Señor dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y también hará, dice, el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, hay un retorno de eso. Es algo que Dios va a revelar en este tiempo. Dios provocará que los pródigos vuelvan y los que estamos aquí, que ya volvimos, tenemos que transformarnos en padres que van a recibir a los que vengan. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy día?
porque no está el concepto de padre. Se ha perdido el concepto de padre. Y estamos en una sociedad sin padre. No entendemos, hermano. Y como no se entiende el concepto de padre, entonces cada cual se las arregla como puede. Pero también hay hijos que rechazan la paternidad. Que también la parábola del hijo pródigo que acabamos de leer lo expresa. El hijo no se quiere someter al padre, quiere vivir su vida. Quiere vivir su experiencia, quiere tener su experiencia propia. No necesito padre, no necesito hogar, yo necesito vivir la vida. ¿Para qué tengo que sujetarme a algo, a alguien? No entiendo eso del padre. Si usted, hermano querido, lee la Escritura y se va a encontrar que Jesús lo que más habló fue de su Padre. Si usted conoce a Cristo, conoce al Señor, usted conoce al Padre. Por eso cuando dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es categórico. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Yo soy Dios. Yo soy el Padre. Felipe, uno de los discípulos, estoy leyendo 14:8, dice, Señor, mire lo que dice Felipe, escúchelo. Muéstranos al Padre y nos basta. Se ha hablado tanto del Padre, tanto. Muéstranos al Padre y listo, y se acabó. ¿Qué le dice Jesús? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Wow. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo? Felipe, ¿estás loco? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por la misma obra. Se presenta el problema en Felipe, pero yo quiero conocer al Padre. Yo no sé si a usted le pasó que cuando comenzó a aprender a orar y usted decía, ay, voy a orar, oro al Padre, y si digo, Señor Jesús, pero yo quiero orarle al Padre, a ver, pero también tengo que contemplar al Espíritu Santo. Y a veces como que nos confundíamos, yo me confundía. ¿Habré orado bien? Y hay personas que aprenden mecánicamente Padre, Hijo, Espíritu Santo y los dividen y ahí, no, para esto tiene que ser el Espíritu Santo, para esto tiene que ser el Hijo, pero yo quiero estar con el Padre. y ahí no sé cómo se las arreglan, hermano. Pero Jesús es uno solo con el Padre, con el Espíritu Santo.
y usted tiene comunión con Él. Tanto tiempo, Felipe, ¿cómo no me conoces? ¿Cuál es el problema? ¿Sabe? Termino ya. Sí. No, no se paren todavía. Yo he pasado algunas situaciones, hermanos, que comencé a predicar hace ya, mire, 30 años llevamos como iglesia. Algunos están aquí hace bastante tiempo. Y me pasaban o me han pasado varias cosas. De repente hay gente que de mi predicación no le agrada o no le agradó. Nadie de aquí, otras personas que estuvieron en otros tiempos. Y que me dijeron, pastor, pero usted, ¿por qué no predica más ánimo, más? Porque a veces como que uno viene de afuera, viene mal y aquí encuentra una palabra que lo golpea y no sé. Ah, ok. Otros me dijeron, ¿va a predicar usted, pastor? Sí, hermano. Oh, se me olvidó el casco. Un día un hermano me dijo, me bajé de acá y me dice, oye, usted no dejó a nadie parado, pues, le dio a todo. ¿Sabe, hermanos? Usted se pregunta y dice, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y como que comienza como casi a dudar un poco de lo que es el ministerio. Incluso quiero decirle que yo creo que alguno de ustedes me escuchó decirles de aquí de adelante que durante el año pasado yo ya comencé a predicar mucho menos y les dije un día, los voy a dejar descansar, hermanos. Porque de verdad uno se cuestiona incluso a veces, dice, Señor, yo oré, usted me dio esta palabra, la prediqué, pero quiero que esta palabra siempre sea de edificación para la iglesia. Entonces también tomé ciertas corrientes con lo que Dios me revelaba y comencé a hablarle a la iglesia o en las predicaciones. Usted sabe que había mucha palabra de éxito, mucha palabra del evangelio de la prosperidad, mucha autoayuda. O sea, la Biblia da para todo. Y de pronto hay mucha gente que se va, incluso gente que se fue de nuestra congregación y después dijeron, ahí donde estamos ahora, una palabra que nos deja, pero estamos sanándonos. Porque la predicación de acá los confrontaba y los hacía sentir como que no estaban cumpliendo. Y oré al Señor. Señor, ¿qué estoy haciendo? Ya no quiero, y menos a mis años, tener una palabra que la iglesia no la reciba como tiene que recibirla. Ayúdeme, Señor, no estoy bien en esto. ¿Sabe lo que me dice el Señor? Me dice, tú eres un pastor padre. Y lo que tú estás entregando es una palabra siempre de consejo, de corrección, de encaminar al pueblo.
Pero también como padre, hay muchos que no te van a aceptar. No te van a querer como padre. No te van a respetar como padre, ni mucho menos te van a honrar como padre. Porque hay mucha gente que anda buscando tíos. Le gusta el tío. Porque el tío le da pastilla, le da dulce, lo lleva a pasear. No corrige. No es labor del padre. Nos pasa a los abuelos. Pocas veces corregimos a los niños, ya cuando es mucho. Los amamos, los queremos. Porque ya corregimos. Lo hicimos bien, lo hicimos mal, más o menos, ya pasó. No hay vuelta atrás. Ahora solo cariño, solo apapachamiento y solo esas cosas, ¿verdad? Para el nieto, la nieta. Y entonces eso me hizo sentir, está bien. Hay hijos que dejan al padre. Hay hijos que buscan al padre. Hay hijos que vuelven al padre. Como el hijo pródigo. ¿Cuál es el problema que tiene el pueblo hoy día? Que el concepto de padre se ha borrado muchas veces y no entienden la labor del padre, que es una labor correctiva, de consejero, pero también de amor. Porque a veces se ha ido gente de acá, y cuando ha vuelto, y yo los he abrazado. Porque les amo. Y me alegro que regresen. Regresaste a casa. Te estaba esperando. Eso es lo que nos dice Dios. Apenas nos ve, Él nos abraza y nos dice: hijo, ¿dónde estabas? Te extrañé tanto. Te amo. Dice la Escritura que por cada hombre, mujer que se arrepiente, hay una fiesta en el cielo. El padre representa autoridad. Y por eso cuando el pastor corrige, a mucha gente no le gusta, pero tiene un problema de autoridad. Usted prefiere solamente un Dios bueno que nunca ojalá que lo abrace y le diga: hijo, tú no debes nada, yo te amo, te amo, te amo, te amo. Eso le hace, ese Dios quiere usted. Pero Dios es amor y también es fuego consumidor. Dios ama, perdona, pero también corrige, porque dice Hebreos que a ninguno que es hijo lo deja sin corrección. Porque dice entonces, si no eres hijo, eres un bastardo. Entonces hoy día, hermanos queridos, tenemos que levantarnos como iglesia, porque vendrán muchos pródigos, vendrá mucha gente arrastrando sus cadenas. Volverán de las provincias apartadas buscando solución para su vida espiritual. Y encontrarán una iglesia de padres. Y cuando digo padres me refiero también a madres, que los tomarán y le dirán: volviste al mejor lugar, llegaste al mejor lugar. Dios te ama. Has sufrido, has llorado, lo has pasado mal, pero aquí está el Dios sanador. Aquí está el Dios libertador. Aquí está el Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario.
que sufrió todos los dolores, que esa muerte fue tan terrible para Él, para darte vida y vida eterna y vida abundante, porque Él te ama. Entonces Dios va a hacer una obra en la iglesia, una obra en su cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo se manifiesta a través de la iglesia, a través de su cuerpo. Abraza al que viene con todos los problemas y viviendo circunstancias difíciles. Porque nuestras oraciones, hermanos, no son para cumplir con algo, sino que cuando alguien pide, dice, oren por esto, y oramos, nos ponemos a orar, es para que realmente Dios toque esos corazones. Si usted tiene un familiar enfermo, usted está enferma, estamos sufriendo enfermedades y cosas, hermano, oramos los unos por los otros para que el ungüento de Dios, el ungüento santo del Espíritu venga sobre la vida y sane al enfermo, se levante el que está en problema, Dios haga una obra libertadora y veamos la gloria de Dios. Porque Dios ama al perdido, Dios ama al que viene triste, Dios quiere que Él llegue y abrazarlo, poner un anillo en su dedo, vestirlo con nuevas vestiduras. Dios quiere hacer una obra. Pero sabe que usted tiene que buscar el Padre, buscar el regreso al Padre. Tenemos que sanarnos en cuanto a eso, hermanos queridos. Porque a veces tuvimos mala experiencia con nuestro padre biológico. Y por eso nos resistimos a la autoridad. Por eso que hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. No queremos someternos a nada. Porque nuestro padre no fue la figura que nosotros necesitamos en un momento, pero ya... hermanos míos, ya usted está aquí, usted ya está en Cristo, usted ya volvió a casa, usted está con Dios y Dios le va a enseñar a amar como tiene que amar y usted va a ser sanado, va a ser libertado porque Dios tiene poder para hacerlo. Su palabra es sanadora, dice el Señor, yo envié mi palabra y los sané. El Padre sigue trabajando, sigue obrando, sigue atrayendo. Y nosotros tenemos que seguir predicando para que el Padre se manifieste en este tiempo, hermanos queridos. Vamos a orar a Dios. Póngase de pie, por favor. Cierra sus ojos ahí. Usted regresó a casa. Usted está en Dios, Dios está en usted. Y dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, o en Dios, o en el Padre, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. Quizá usted tuvo una mala experiencia con su padre biológico y usted aprendió a no respetarlo, a no honrarlo, y usted se conduce de esa manera hasta el día de hoy. Aquí hay padres. Usted necesita un padre que todavía ese Padre Celestial la corrija, le corrija. Le diga, lo que estás haciendo no está bien, cambia. Lo que quieres hacer, hazlo, porque es bueno. O si no es bueno, no lo hagas, te va a hacer daño. Pero aquí encuentra al Padre que lo va a conducir por el mejor camino, porque usted encontró el camino, encontró la vida, encontró el camino al Padre. Ya se le reveló a usted Jesucristo y está con usted, y usted ya conoce al Padre. Relaciónese con Él. Dígale, Padre, yo quiero saber más de ti.
Por eso cuando Jesús dijo, cuando tú ores, no ores como los demás fariseos o aquellos que creen que porque dicen muchas palabras van a ser oídos, sino que tú oras de manera sencilla diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro. Tienes un Padre, iglesia, tienes un Padre que te ama. Ya terminó tu orfandad, ya no eres un huérfano. No te comportes como un niño rebelde, una niña rebelde a su padre. Honra a tu padre.